Hermanos, esta es nuestra cuarta sesión, la tercera sesión corrida conmigo, lo siento mucho, pero no se apuren, ya Luis viene la semana que viene, pero es la cuarta sesión donde hemos estado corriendo a lo largo de estos hombres y mujeres de fe de Hebreos 11. Y digo hombres y mujeres porque hoy estaremos viendo una mujer de fe también. Hoy nos toca hablar de Abraham, pero tú no puedes hablar de Abraham sin hablar de Sara. Y no puedes hablar de Abraham y de Sara sin hablar un poquito de Isaac. ¿Cómo se llamaba el otro hijo de Abraham? Tienen como que pensarlo. ¿Era Esaú? No, es Ismael, pero sabíamos que ese no era el hijo de la promesa, ¿no es cierto? Entonces vamos a estar hablando acerca de Abraham y de Sara, de la fe de estos hombres y mujeres de Dios y pues de la fe de Isaac también. Y al hablar de eso, el propósito es poder ver quién era el Dios en quien ellos confiaban. ¿Por qué valía la pena confiar en este Dios de la Biblia? Así que si quieres lo puedes buscar allí, pero lo tenemos aquí también. Aquí en pantalla tenemos que dice el versículo 8 de Hebreos 11. Hoy es una porción un poquito más extensa, por tanto voy a hacer un poquito más, no superficial, pero voy a ver más por arriba el contenido para no acabar antes de las 12. Si quieren quedarse hasta las 12, pueden hablar con mi esposa, ella se queda hablando con ustedes. Entonces dice el versículo 8, por la fe, Abraham, al ser llamado, obedeció, saliendo para un lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe, habitó como extranjero en la tierra de la promesa, como en tierra extraña, viviendo en tiendas como Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Porque esperaba la ciudad que tiene cimientos, cuyo arquitecto y constructor, ¿quién es? También por la fe, Sara misma recibió fuerza para concebir, aún pasada ya la edad propicia, pues consideró fiel aquel que lo había prometido. Por lo cual también nació de uno, y este casi muerto con respecto a esto, una descendencia como las estrellas del cielo, ese eres tú y yo, en número, e innumerable como la arena que está a la orilla del mar. Todos estos murieron en fe, sin haber recibido las promesas, pero habiéndolas visto de lejos y aceptado con gusto, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que dicen tales cosas claramente dan a entender que buscan una patria propia, y si en verdad hubieran estado pensando en aquella patria de donde salieron, habrían tenido una oportunidad de volver. Pero en realidad, ellos y nosotros anhelan una patria mejor, es decir, ¿cuál? La celestial. Por lo cual, oye esto, aquellos que anhelan una patria mejor, por lo cual Dios no se avergüenza de ser llamado, ¿tú puedes creer eso? Dios no se avergüenza de ser llamado Dios de ellos, de Abraham, de Isaac, de Jacob y de Jairo, y de cada uno de ustedes que están esperando la patria celestial, pues les ha preparado una ciudad. Y luego dice, por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y él, que había recibido las promesas, ofrecía a su único hijo. Fue a él a quien se le dijo, en Isaac te será llamada descendencia. Él consideró que Dios era poderoso para levantar aún de entre los muertos, donde también, en sentido figurado, lo volvió a recibir. ¿Cuántas verdades hay ahí? ¿No es cierto? ¿Cuántas verdades? Pero todo inicia donde hemos iniciado desde antes, por la fe. Y vale la pena. ¿Alguien de aquí está hoy por primera vez aquí? Creo que no. Sí. No. O sea que todos saben lo que es la fe. Sí. Hay uno o dos. Muy bien. Bienvenidos. Entonces, ¿qué es la fe? Los otros que ya sabemos y los que no saben, hay una trampita ahí en la pantalla. ¿Qué es la fe? ¿Se acuerdan de eso? Certeza o convicción, ¿cierto? Y que por la fe, ¿qué uno obtiene? Ahí está. Aprobación, un testimonio. Es decir, que la fe se comporta de cierta manera. Y lo tercero que vemos aquí en esos primeros 3 versículos, lo vimos la primera semana y la segunda, es que por la fe, ¿qué hacemos? Entendemos, tenemos un entendimiento. Entonces, vale la pena que recordemos eso y lo vamos a hacer cada semana. La fe implica convicción o certeza.
Es decir, la fe no es un sentimiento que viene y se va. La fe está arraigada, tiene convicción, se lo cree. La fe se lo cree, el que todo lo que Dios prometió. Pero la fe también involucra un testimonio. Es decir, que aquellos que creen la fe, aquellos que poseen la fe, aquellos que tienen fe, se comportan diferente y reciben aprobación de Dios, y lo vimos hace un par de semanas, también de los hombres. Su comportamiento es diferente. La fe cambia la manera que te comportas. Pero lo tercero que vemos aquí es que la fe cambia la manera en que ¿qué? Entendemos el mundo. El versículo aquí nos dice, porque nosotros entendemos que lo que no se ve fue el que hizo lo que se ve. Que lo que no podemos ver es más real, de más valor, de más peso que aquello que podemos ver. Porque ¿quién es aquel que no vemos? Es a nuestro Dios, el Redentor de nuestras almas, nuestro Creador. Nuestro amado Dios no lo vemos y Él es más real que todo lo que podemos ver. Entonces la fe tiene una convicción, lleva un testimonio y te da un nuevo entendimiento de la vida. Eso fue lo que le pasó a Abraham. Eso era lo que Abraham tenía. Pero, antes de meternos en el pasaje, ¿qué sabemos de Abraham? Díganme 6 cosas que sabemos de Abraham. Cada cual, alguien dígame una. Una cosa que sabemos de Abraham. ¿Qué sabemos de Abraham? Wow, pero empezaste con fuerza. Abraham era un asesino, dice mi hermano aquí. No, espera. Vamos por aquí. Y es importante que recordemos eso porque es un evento muy importante de su vida. Abraham, voy a cambiar matar por iba a ofrecer. Porque aunque sí, pero no fue como que cogió un pique, ¿entiendes? O sea, no fue que se molestó. Iba a ofrecer. No, iba a ofrecer a su hijo. No, perdón. Él no le iba a ofrecer. Ofreció a su hijo. Muy bien. ¿Qué más sabemos de Abraham? No fue su primer nombre. ¿Cómo se llamaba primero? Abraham. Esta gente está leyendo su Biblia. ¿Qué significa Abraham? ¿Se acuerdan? Está difícil. Padre. No, ese es. No, Abraham. Solo Abraham. Padre. No saben. Padre elevado, Padre exaltado, Padre magnífico, gran Padre, de Padre, Ram, de fuerza, de magnitud, ahí me salió el seminario, perdónenme. Abraham, Padre de verdad. Y el tipo no tenía ni hijo. Y Abraham, ese sí. No es padre de la fe. Hey, tienen que revisarlo. Abraham, padre de naciones, padre de multitudes. Lo mismo, de Raham, de las naciones, de las multitudes, de los pueblos. Entonces, sabemos que Dios le cambió el nombre de Padre exaltado a Padre de naciones. ¿Qué más sabemos de Abraham? El hermano está en prosperidad ya. Era muy rico, es cierto. No sabemos cuándo empezó a ser muy rico, pero sabemos que no solo llegó a ser rico, llegó a ser poderoso y políticamente respetable. En la tierra de Canaán la gente quería saber de él, preguntaba su consejo y de hecho llegó a tener tanta riqueza, ¿no es cierto?, que tuvo que separarse de su sobrino. Ahí van 3 cosas. ¿Qué más sabemos de Abraham? Tú me dijiste, hermano, padre de la fe. Padre de la fe. Aparentemente, por lo menos varios de los comentaristas que leí, entienden que no hubo un hombre de mayor fe en toda la escritura que Abraham. O sea, que el hombre de mayor fe, obviamente aparte de nuestro Señor Jesucristo, de toda la escritura, fue Abraham. Y eso es una gran afirmación, pero como vamos a ver hoy, yo como que me la estoy creyendo, sí. Nada más empecemos porque él salió y dice el versículo que no sabía dónde iba. Y así fue su vida. Y dice que él moró en tiendas toda la vida. Y un comentarista que yo leía, lo vamos a ver más adelante también, decía que a Abraham se le prometió una tierra y una descendencia, y Abraham solo tuvo una tierra con título. ¿Saben cuál fue? No, la tumba de su esposa. La única tierra que Abraham tuvo con título fue la tumba de su esposa. Ese fue un hombre de fe, lo único que compró. ¿Qué más sabemos de Abraham? Yo sé que llegamos a 6, vamos. Aquí. Era de Irak, era de Ur y de Arán, del área mesopotámica, perdón. Es de una tierra que se llama Ur, o vivía en esta tierra que se llama Ur, que la ciudad todavía existe hoy. Entonces, él era iraquí de Ur,
pero no era de Canaán. O sea, no era judío de pura cepa, si significaba ser de Canaán para ser judío de pura cepa. Ok, no sé a quién. Ok, Chamila. Y era un idólatra. Oye, bueno, vamos a ponerlo bien. Él era un ex idólatra, como éramos todos, ¿ah? Pero yo nunca me postré ante ningún santo. Mi hermano te postraba ante santo dinero, santo poder, santa familia, santa sexualidad, santa buena nota, santa lo que sea. Donde sea que si tú cerrabas los ojos, tú pensabas en eso, ahí estaba tu ídolo. Pero Abraham era un idólatra que sí se postraba ante ídolos. ¿Y dónde sacamos eso? Josué lo dice. Y Esteban también alude a eso. Entonces, si Abraham era un idólatra antes de que Dios lo salvara, como todos nosotros. Entonces, sabemos algunas cosas de Abraham, sabemos varias cosas de Abraham. Y a mí me encanta, no sé si conocen este material que se llama The Bible Project, en español se llama el Proyecto Biblia. Son fenomenales, hacen excelente trabajo. Y ellos tienen un capítulo sobre Génesis, y ellos hacen un excelente trabajo de mostrar, bueno, tienen un capítulo de todos los libros de la Biblia. Y lo pueden buscar en YouTube, Proyecto Biblia, fenomenal. Si no lo conocían, ya lo conocen. Pero ellos hacen como un resumen de la vida de Abraham y de los demás patriarcas de la Génesis. Ellos presentan que constantemente hay como una, no sé si lo pueden leer, esta división de un lado y otro, que es un fracaso repetido y una fidelidad de Dios. ¿Qué fracasos pudiéramos ver en la vida de Abraham, así grandes, de lo que sabemos? Cosas en las que él falló, vamos a decir dos. Agar, así es, Agar, que Abraham se desesperó. Sara, pero sí, Abraham por algo estaba silente. ¿Y no le recuerda a alguien más que estuvo silente y también falló? Adán. Pues sí, Abraham se desesperó, Sara se desesperó, quería descendencia. Abraham dijo, ok, y se acuesta con una sirvienta que Dios ni había dado permiso, ni lo había mandado, ni había prometido nada a través de esta sirvienta. Entonces sí, tenemos la falla de Agar. ¿Y otra más? Amén. Espérate, lo que él dijo. Y mentira. ¿Cuántas veces pasó eso? Dos o tres, quién sabe si tres o cuatro, sí, dos. Por lo menos dos. Que en varias ocasiones aquella mujer que Dios le había prometido, él la negó por miedo. O sea, Dios había dicho, te voy a bendecir en tu familia, y él negó su familia por miedo, por lo menos en dos ocasiones. ¿Y cómo vemos la fidelidad de Dios con Abraham? Está más difícil esta. La primera, capítulo 12, Dios le promete. Y luego en el capítulo 17 y en el 22, Dios vuelve a renovar su pacto con él. O lo voy a poner como lo pone Bible Project, que lo llena más bonito. Yo lo tengo por aquí, míralo aquí. Ahí está más bonito. ¿Ven Abraham? Abraham traiciona a su esposa. ¿Lo ven? Abraham traiciona a su esposa, dice que ella es su hermana, y Abraham se acuesta con Agar. Pero Dios renueva su promesa de pacto una y otra vez. Y la razón por la que yo traigo esto es por la misma razón que Chamila mencionaba que él era un idólatra antes de. Es que recordemos, vamos a ver un hombre increíble, pero vamos a ver un hombre con luces y sombras. Y esa es la historia de todos los héroes de la Biblia. De la que no sabemos sus sombras, eso porque la esposa no estaba ahí hablando, o porque Dios tenía un propósito diferente que mostrarnos. Pero solamente hay uno del cual sus enemigos decían, todo lo ha hecho bien. Todos los otros hombres de la Biblia son ejemplos a seguir, sí, porque me apuntan al mayor ejemplo que es Cristo Jesús y porque me demuestran lo que Dios puede hacer en medio de nosotros, con alguien que le cree, alguien que le cree. Entonces vamos a ver 4 acciones y 4 razones en los pasajes que ya vimos. No lo vamos a ver, están ahí en los pasajes. Dice el primer versículo, el versículo 8, por la fe, Abraham, al ser llamado, obedeció, saliendo por un lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. ¿Cuál es la acción de fe que vemos aquí? Obediencia. ¿Cómo se vio? Perdón. Él obedeció. Su acción fue, Dios llamó, él salió. Muy bien. ¿Y cuál fue la razón por la que él salió? ¿Qué? Porque él iba a recibir una herencia. Él salió porque él salió porque Dios lo llamó, sí, esa es la base. Pero Dios lo llamó diciéndole, te voy a dar una herencia. Entonces, él salió para recibir
la herencia. Fue una muy buena promesa de parte de Dios. En ese momento que tú no tenías todos los sistemas que tú tienes hoy, lo más que te importaba era tu poder tener algo para ti y para tu familia después de ti. De hecho, en el momento de hoy, con todos los sistemas que tenemos hoy, lo más que te importa es tú tener algo para ti y para tu familia después de ti. Y todos queremos una herencia, si no, pregúntale a la familia Rosario. ¿Y cómo sucedió esto? Dice el capítulo 12 de Génesis. Ese es solo el llamado. Es fascinante, ¿eh? Es fascinante. O sea, Génesis 11, desastre, es Babilonia. Es la torre de Babel, Babilonia. Y entonces luego Génesis 12, el Señor, y yo sé que 2 o 3 de ustedes le llamó la atención ese nombre de ahí. El Señor dijo a Abraham, vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre. ¿A dónde? A la tierra que yo te mostraré. If te vas de tu tierra, de tus parientes, de la casa de tus padres, donde yo te mostraré, then. ¿Conocen eso, verdad? Sí, entonces. Si haces esto, yo haré de ti una nación grande y te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y al que te maldiga maldeciré. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Fíjate que desde Génesis, y esto es importante, hermanos, que los recordemos, Dios nunca nos bendice para nosotros solamente. Los planes de Dios siempre sobrepasan mi visión, lo que yo puedo ver, lo que yo puedo hacer, mis círculos, aquellos que están cerca de mí. Oye, Dios está hoy bendiciendo, si Él no viene antes, a algún nieto de nosotros por lo que se está pasando aquí. ¿Y tú sabes a quién más? A un tío, de un primo, de un conocido, de un amigo, por algo que está pasando aquí. Él siempre está, te bendice a ti y en ti bendice todo tipo de personas. Y a veces nosotros queremos encasillar a Dios. Y que por Dios, tú sabes cuánto lloré y tú no permitiste eso, Señor. ¿Por qué haces lo que haces? Y yo pensando, ay, mi hijo, si tú supieras lo que pasaría si yo te doy eso. Es que tú no entiendes cuánto yo quiero bendecirte a ti y a tantos otros más, haciendo las cosas a mi manera, que mi manera es mejor que la tuya. Pero bueno, en este caso, de manera particular, perdón que se me metió el pastor. De manera particular, a Abraham le dijeron, yo te voy a bendecir, te voy a dar un nombre, pero también en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y la familia de Namnún Tavares fue bendita por Abraham. Esa es mi familia. Entonces Abraham, bueno, Namnún García es mi familia ahora. Perdón, mi amor. Sorry, mami. Perdón, mi amor. Entonces Abraham se fue tal como el Señor le había dicho. Esa es una locura, gente. O sea, el Señor aparece. El Señor dijo a Abraham, versículo 4, entonces Abraham se fue. ¿Tú te imaginas qué tipo de fe tenía este hombre? Que Dios le habló y él fue y actuó. Dice, no, que si Dios me habla a mí, yo haría lo mismo. Seguro, ¿tú has abierto la Biblia últimamente? Decía este escritor inconverso que nuestro problema no es con lo que la Biblia dice que no entendemos, es con lo que la Biblia dice y no aplicamos. Porque la Biblia nos habla una y otra vez y uno no obedece. Pero Abraham escuchó a Dios hablarle y oye lo que hizo. No fue que vendió algo, no fue que dejó un mal vicio, no fue que resolvió un problema que tenía. No, fue que se fue, tal como el Señor le había dicho. Y Lot se fue con él y Abraham tenía 75 años cuando salió de Aram. ¡Wow! Esa es una obediencia que agrada a Dios, ¿no es cierto? Esa es una obediencia que agrada a Dios. Esa es la fe que lleva a la obediencia. Él tenía, bueno, no voy a adelantarme. Esa era una obediencia que agradaba a Dios. Dime tú, 3 formas en que se ve la obediencia que agrada a Dios. De ahí se ve ese mismo pasaje. Cosas que podemos ver que es una obediencia que agrada a Dios. ¿O qué pasa con la obediencia que agrada a Dios? Ideas, dime tú. La obediencia que agrada a Dios es inmediata. Ay, Dios mío, ¿qué me pasa hoy? Y ustedes dirán, está igual que siempre, Jairo, perdóname. Es inmediata. La obediencia que agrada a Dios es inmediata. Obediencia tardía es desobediencia. La obediencia, ya voy hermana, obediencia tardía es desobediencia. Ah, bueno, pero el Señor me pidió hace mucho que yo dejara este vicio y como yo no lo he dejado, pues ya, pues imagínate. No, pero hoy tú estás escuchando, tú escuchas hoy la voz, es un momento de obedecer.
Cada vez que Dios te habla, tienes un chance de obedecer. Abraham obedeció la primera, quizá tú obedeces a la 13ª, pero la 13ª es tu primera vez de obediencia. Entonces, obediencia tardía es desobediencia, la obediencia inmediata es verdadera obediencia. ¿Qué más vemos de la obediencia que agrada a Dios, mi hermana? Esa hermana leyó su Biblia. No tiene que entender. Hay momentos que lo que toca es obedecer. ¿Ok? Eso no quiere decir que siempre en nuestra obediencia no va a haber razones. Y dime tú si en tu vida tú no has obedecido a Dios y años después tú ves el por qué. ¿No te ha pasado? Y tú dices, oye, si yo hubiera hecho eso, el lío en el que yo tuviera. Pero Dios en su gracia a veces nos da razones y a veces nos deja ver la columna y a veces nos deja ver el camino y a veces como que las cosas huelen a Dios y tiene sentido. Pero hay veces, mi hermano y mi hermana, que tú tienes que obedecer aunque no tenga ni una pizca de sentido. Jairo, ¿cómo se mira eso? Yo no sé, búscalo en tu vida. Fíjate en tu vida en qué momento tú tienes que dejar algo, hacer algo, que no te hace mucho sentido, que te duele, que tú no quieres hacerlo, pero tú sabes que viene de Dios y por tanto tú lo obedeces. ¿Y qué más? Allá atrás tengo algo más. La obediencia es cierto. Eso lo vimos la segunda sesión, ¿cierto? La obediencia agrada a Dios viene con fe. Eso sí es verdad. Eso sí es verdad. Es una obediencia de corazón, con certeza, con convicción, con testimonio que lleva aprobación, pero viene con fe. Tengo aquí debajo esto para ustedes. No tenemos fe si no obedecemos. Entonces te pregunto, ¿te está llamando Dios a obedecer en algo hoy? Hoy mismo, ¿está Dios llamando a obedecer algo de alguna manera? Ten fe. Da el paso de fe. Otra vez, yo no sé qué significa para ti, mi hermano, yo no sé. Pero algo, sin lugar a dudas, algo debe haber en tu vida que tú debes rendir al Señor. Y si lo hay, ten fe y da el paso. Amén. Otra cosa que ustedes no dijeron, pero me llama la atención. Me llama la atención que no lo dijeran porque ustedes son buenos cristianos, pero es importante, lo voy a agregar, la cuarta. La obediencia agrada a Dios. ¿Trae qué? Trae bendición, mi hermano. Dios no te dice que no para no decirte que sí después a algo mejor. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Cuando Dios te dice que no, es porque hay un sí mejor detrás. Dios cierra puertas porque hay puertas más grandes que abrir. Seguimos. Versículo 9. Por la fe habitó como extranjero en la tierra de la promesa, como en tierra extraña, viviendo en tiendas como Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. ¿Cuál fue la acción de fe que vemos en este versículo? Está más difícil, pero lo pueden ver ahí. Habitó como extranjero. Así es. Wow. Habitó como extranjero. ¿Alguien de aquí no es dominicano? ¿Algún no dominicano? Nadie, tú no cuentas. ¿De dónde son ustedes? Bolivia y Chile. Chile, po. ¿Alguien más no dominicano? ¿De dónde? Italia y Colombia. No es fácil vivir como extranjero, ¿eh? No es fácil vivir como extranjero. No importa cuántos años tú tengas, siempre te sientes como un poquito fuera. Aunque hables como dominicano, y a mis hermanos de Chile es un upgrade, pero bueno, no un upgrade igual. Pero a los hermanos de Bolivia lamento mucho que aprendan a hablar como dominicanos y si sus hijos aprenden a hablar como... Perdón, nuestro español es horrible, ¿eh? El que lo está viendo online dice, sí, es verdad, hermano Jairo. No tanto como el de Chile, igual, igual. Pero aunque aprendas a hablar dominicano, vivir como extranjero siempre duele. Y todo el que ha vivido en un país que no es el suyo lo sabe. Hay un asunto cultural, la verdad, un asunto de pecado que se mete en la sociedad, que favorece a su local, pero también un asunto del pecado cultural nuestro que uno acepta mejor al que se parece más a mí. Y a veces uno se siente como incómodo, que no entiende por parecida que sea la nación. Pues Abraham habitó en fe como extranjero. Pero ojo, ¿dónde habitó él?
¿Tú te has ido de campaña alguna vez? Y un par de días y tú estabas loco por llegar a tu casa. Abraham vivió en tiendas, y leeremos el versículo de más abajo ahora cuando Esteban recuenta esta situación. Abraham habitó como extranjero en tiendas. El rico dejó su morada física, su lugar de comodidad, a irse a una tierra que no conocía, sin saber dónde iba, como extranjero. ¿Cuál fue la razón? Esperaba la ciudad, de Dios. Él esperaba una ciudad mejor. Él esperaba algo que Dios le había prometido, un lugar donde él habitaría, donde estaría bien para siempre. Y como Esteban lo dice después, entonces Abraham, en Hechos 7:4, entonces Abraham salió de la tierra de los caldeos y se estableció en Harán, y de allí, después de la muerte de su padre, Dios lo trasladó a esta tierra, Canaán. Dice Esteban, miles de años después, poco tiempo antes de ser petrificado, de ser apedreado, de que lo mataran a pedradas, él está presentando el Evangelio desde Génesis hasta Hechos. Y le dice, esta tierra en la que ustedes habitan, Abraham vino en fe. Pero oye lo que dice, no le dio en ella heredad, ni siquiera la medida de la planta del pie. O sea, ni donde él pisaba era de él. No tenía nada, no era que vivía alquilado, es que el título era de otra gente. Estaba alquilado a nombre de otro. Y sin embargo, aunque no tenía hijo, prometió que se la daría en posesión a él y a su descendencia después. Y Esteban está hablando ahí, sabiendo que él es también descendencia, pero él se refiere a cuál descendencia, al Hijo del Hombre, que tendría posesión de esa Jerusalén. Pero ahora yo te hago esta pregunta a ti, mi hermano. Imagínate que Dios te promete a ti, que ese es Guatemala, que te vayas de misiones a Guatemala, y Él te va a bendecir en Guatemala, y te va a dar una herencia, y te va a dar un hijo. O tú sabes qué, eso está, vamos a ponerlo más fácil. Tú quieres obedecer a Dios en misiones. Y Dios te dice, te deja saber que te quiere en Guatemala. Y te fuiste a Guatemala y estás allá predicando el Evangelio. Tú estás dándolo todo. 0 conversiones. Año 2, 0 conversiones. Año 3, 0 conversiones. Que no pareciera que Dios cumple. Y tú estás honrando a Dios. Tú dejaste todo para ir a servirle en misión y no se cumple. Yo te pregunto, ¿qué te sostiene? ¿Qué nos sostiene cuando todo lo que se suponía que iba a pasar en nuestra vida, dicho por Dios mismo, no se ve? Hay varias cosas ahí en el pasaje, pero ¿qué nos sostiene? ¿Qué sostuvo Abraham? ¿Qué te sostiene a ti? Voy a poner el pasaje otra vez para que lo puedan leer y pensar. ¿Qué nos sostiene? Darío. La palabra de Dios, específicamente, sí, la palabra, pero específicamente las promesas. Las promesas de la palabra. O sea que si Dios ha dicho que estará conmigo, que las aguas no me van a llegar hasta aquí, que estará conmigo hasta el fin del mundo, que si yo siembro, yo voy a cosechar en algún momento. Yo puedo creer eso, y cuando mi vida no está funcionando, cuando yo estoy obedeciendo a Dios y las cosas no parecen que van a lucir tan bien, yo encuentro sostén y descanso. En el caso de Abraham, él había recibido una promesa específica. ¿Cuál era? Que Dios le iba a dar una herencia, y aquí dice en el pasaje, una ciudad. Y eso es algo que nosotros tenemos que recordar más. Y acuérdense que hablamos de eso también la última vez, cuando hablamos de los soldados, ¿se recuerdan? O del aumento de salarios, si esperas un año en vez de mensual. Nosotros a veces nos sentimos más tristes y desesperanzados porque juramos que 70 años es mucho tiempo. Pero ¿qué son 70 años comparados con la eternidad? Imagínate, voy a coger a Ana de ejemplo. Ana, que tú laboras arduamente por la fe del Evangelio por 80 años y tú ves un converso. Y tú le diste con todo por años predicando y viste una persona convirtiendo. ¿Tú sabes cuántos años tú vas a tener para gloriarte en el Señor en ese convertido?
toda la eternidad. Toda la eternidad. Imagínate que tú luchaste contra tu pecado por 50 años hasta que el Señor te tomó joven. Y luchaste y trataste y tú tenías dificultades, pero lo lograbas y dabas para adelante, echabas para adelante. Tú dices, oye, que no es tan fácil ser cristiano. Y en un sentido es fácil ser cristiano, pero en otro sentido es difícil. Y luego tú tienes la eternidad entera gozándote, gloriándote, disfrutando una vida sin pecado, sin dolor, sin lágrimas. Fue mucho tiempo. Los 100 años que duró Abraham, 150 años que duró Abraham, comparado con la eternidad. Oye, hoy estamos hablando de él. Y él tenía eso en mente. Es que Dios me prometió una ciudad de cimientos genuinos, una ciudad que vale la pena. Y a ti, mi hermano, te debe sostener en esta vida, cuando obedeces la voz de Dios, el pensar, la vida es difícil y después me muero. Y cuando me muero, ¿dónde yo estoy por siempre? En la presencia de mi Dios. ¿Eso no te da un poquito de esperanza? A mí me da bastante, dice mi hermano aquí, poquito. A mí me da bastante esperanza. Pensar que lo que sea que yo pase aquí no se compara con la gloria venidera que se va a manifestar. Pero hay una tercera cosa que sostuvo Abraham, y quizás no la ven tan clara en el pasaje, pero yo creo que está aquí. Y sí, es el conocimiento de Dios. O sea, él sabía quién era, pues, Dios. Su carácter. Él sabía quién era que le había prometido. Él conocía a Dios. Era amigo de Dios. Él andaba con Dios. Hemos hablado de eso ya en otras ocasiones, ¿no es cierto? Este era un hombre que sabía los caminos de Dios, que conocía a Dios o que lo llegó a conocer. Él no inició ahí. Y saber quién Dios era le podía dar sustento en el día a día. Yo te pregunto a ti, mi hermano, ¿conoces a Dios? Si lo conoces, tú sabes que Él es fiel, que Él es buen arquitecto y buen constructor, que la ciudad que Él te va a dar no te va a quedar con esos fallos de construcción tan comunes en nuestro país. No es verdad que en el cielo a los 1000 años va a haber gotera. No hay filtraciones en las casas en el cielo. Entonces, conocer el carácter de Dios nos lleva a depender en sus promesas y nos da ánimo esperando la ciudad de Dios que ha de venir. Amén. Ustedes sí están poco animados. Amén. Está hablando del cielo nuevo y tierra nueva, donde moraremos con Dios para siempre. Bendito sea Dios. Y luego nos dice, también por la fe, Sara misma recibió fuerza para concebir. Está muy pequeño eso, déjeme agrandarlo si puedo. Ahí está. Sara misma recibió fuerza para concebir, aún pasada ya la edad propicia, pues consideró fiel a aquel que lo había prometido, por lo cual también nació de uno, y este casi muerto con respecto a esto, una descendencia como las estrellas del cielo en número, e innumerable como la arena que está a la orilla del mar. ¿Cuál es la acción que ocurre aquí por fe? Es interesante, está compleja ahí. Ese pasaje es bastante complejo. Y ni voy a meterme demasiado en él, porque todavía yo, luego de estudiarlo, hay cosas que no entiendo bien. Empezando, porque hay toda una discusión gigantesca entre si Sara aquí es un dativo receptor o está en verdad nominativo, que es quien recibió la fe o quien actuó la fe. Hay toda una discusión y dos vertientes, que uno dicen que Sara fue la que recibió fuerza y otros dicen que es Abraham junto a Sara, que Sara fue la que estaba con él y que el pasaje está hablando de Abraham. Yo no sé cuál de lado, las dos tienen argumento válido, muy válido, las dos tienen fuerza. Una lectura superficial te deja ver que es Sara, una lectura más profunda te deja ver que es Abraham. Por eso yo le dije, ¿quiénes fueron? Abraham y Sara, andaban juntos. Eso sí no hay duda, andaban juntos. Entonces, ¿qué acción de fe vemos aquí en Sara y en Abraham? Son como, es larga. ¿Le ayudo? Recibió fuerza para concebir. ¿Qué? Concibieron en la vejez o recibieron fuerzas para concebir en la vejez. Por la fe, recibieron fuerzas para concebir en la vejez. ¿Y cuál fue la razón? ¿Dónde está eso? Consideró fiel a aquel que le había prometido. Y otra vez, no voy a ahondar demasiado en ese pasaje, aunque ahora vamos a ver un poquito más de esta misma situación. Pero sí vale que digamos algo. Yo creo que lo tengo, no lo tengo aquí. Amado hermano,
una de las cosas más difíciles para un cristiano es esperar. Los seres humanos en general, pero nosotros los cristianos en particular, no sabemos quedarnos quietos y esperar que Dios sea Dios. Y estamos constantemente buscando que se haga la voluntad de Dios al nosotros hacer la nuestra. Y más nosotros los cristianos reformados calvinistas. Yo le decía a alguien el otro día, el problema de los calvinistas nosotros es que creemos en un Dios grande y queremos ser Él. Ese es el problema de los seres humanos en general. Entonces, esperar es una gran prueba para nosotros. Lo fue para Sara y Abraham. ¿O no lo fue? Lo dijimos al principio, ¿no es cierto? Él se acostó con Agar, porque se le había prometido una descendencia y una herencia y llevaban 14 años sin nada. Bueno, mi esposa fue que dijo. Y Sara dice, es que no, es que tú necesitas una herencia y necesitamos una herencia, entonces hay que resolver. Y le da sus... Porque esperar no es tan fácil. Pero es un problema de nosotros que no, aquí dice, no confiamos en aquel que prometió. Y Iván oraba al principio, Yo creo que una oración muy válida. A los solteros, esperar no es tan fácil, pero no hay por qué desesperarse. No te va a ir bien con Agar y con Ismael. No te va a ir bien con Agar y con Ismael. Claro, Dios va a sacar algo bueno, porque Dios no es un toro que tú lo controlas, pero no el bien que Él había orquestado para ti si no hubieras fallado. Entonces, espera. Espera. Y acuérdense que hablamos de eso hace un tiempo, ¿cierto? La fe no es solamente estar caminando en el camino de Dios, en la dirección de Dios, sino también ¿dónde? ¿O cuándo? En el ritmo de Dios, en el tiempo de Dios. Justo, tenías una pregunta o un comentario. Ajá. Ajá. Así es. Tenían una condición y era la edad de ambos. Dios le había dicho que le iba a dar algo a ellos. Era totalmente contrario a lo que la naturaleza podía llegar. Ajá. Así es. Sin lugar a dudas eso le afectó porque Abraham tenía 99 y dice que estaba como muerto. Sara tenía 91. Y Sara era estéril. Ya ella había perdido la costumbre. Sara era estéril y Abraham estaba como muerto. Claro que le afectó. Pero fíjate, y eso es importante resaltarlo, cuando Dios te pide algo súper especial, Dios te da una certeza súper especial. Si tú tienes un noviazgo en yugo desigual, tú no necesitas que Dios te mande un ángel del cielo para dejarte ver. O sea, esa está medio fácil, ¿eh? Esa está bastante fácil. Pero hay cosas como estas, donde Dios, tú sabes que estaba difícil, pero Dios visitó a Abraham y a Sara una y otra vez, por lo menos en 5 ocasiones diferentes. En una Dios fue con 2 ángeles, va Jesús con 2 ángeles más a hablar con ella. Y una razón por la que se me hace muy difícil este pasaje, se los confieso, porque si es de Sara que habla, cuando los 3 ángeles se aparecen, Sara lo que se ríe. Y se me hace difícil como ver la fe de ella, por lo menos en el momento que vuelve a recibir la promesa, porque ella lo que hace es que se ríe. Y se entiende, o sea, humanamente yo lo entiendo, pero por eso de Jairo no van a escribir en la Biblia. Entonces, lo que sí sabemos es que sí hubo un cambio en Sara, porque si bien ella se rió, como medio burlándose, luego ella se ríe gloriándose en el Señor, de que el Señor lo hizo. Pero sí, por eso decíamos al principio también, cuando tú miras para los lados y miras para abajo, uno se ahoga, uno tiene que mirar para arriba. Porque nuestra fe naturalmente no hace tanto sentido. O como decíamos el otro día, si hemos creído solamente para esta vida, somos de todos los hombres los más dignos de lástima. Los cristianos, si Dios no es Dios, si Cristo no resucitó, damos pena. Pero Cristo ha resucitado. Y dice el próximo entonces, por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y el que había recibido, es una locura, el que había recibido las promesas, ofrecía a su único hijo. Fue a él a quien se le dijo, en Isaac te llamará descendencia. Y él consideró que Dios era poderoso para levantar aún de entre los muertos, donde también en sentido figurado lo volvió a recibir. ¿Cuál fue la acción? Ahí está fácil. Ofrecer a Isaac. ¿Y cuál fue la razón? ¿Por qué él lo hizo? La razón de fe.
¿Dónde está? La resurrección. Abraham ofreció a Isaac porque él creía en la resurrección. Cuando yo leí eso la primera vez, como que lo entendí, yo me quedé como, ok, eso tiene sentido. ¿Qué pasó? Y claro, él tenía fe en Dios que puede levantar de entre los muertos. Y vamos a leerlo ahora. Capítulo 22 de Génesis dice, aconteció que, lo voy a leer porque para mí es tan impactante esta historia. Aconteció que después de estas cosas, Dios probó a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, aquí estoy. Y Dios dijo, toma ahora tu hijo, tu único, a quien amas. Oye, tu hijo, tu único, a quien amas, a Isaac, y ve a la tierra de Moriah o Moriah, y ofrécelo allí en holocausto, sobre uno de los montes que yo te diré. Esta es la fe. Abraham se levantó muy de mañana. Él no lo postergó, él no le dio snooze en el celular. Aparejó su asno y tomó con él a dos de sus criados. Álvaro era rico, como tú decías. Y a su hijo Isaac. También partió leña para el holocausto. O sea, era un sacrificio completo, era un holocausto. Este era sacrificado y quemado. Y se levantó y fue al lugar que Dios le había dicho. Al tercer día, o sea, quedaba 3 días. Imagínate esa conversación, ese tiempo, esa angustia de este hombre. Abraham alzó los ojos y vio el lugar de lejos. Cuando él vio el monte, entonces Abraham dijo a sus criados, quédense aquí con el asno. Yo y el muchacho iremos hasta allá. ¿Por qué ustedes creen que él dejó los criados? Porque ellos no lo iban a dejar. Porque ellos no fueron que recibieron la palabra de Dios, fue él. Ahora noten esto. Adoraremos y volveremos a ustedes. Es enfático en el original, enfatizando es, y nosotros volveremos. O sea, en plural. Eso es fe. Tomó Abraham la leña del holocausto, oye, y la puso sobre Isaac su hijo. Y tomó en su mano el fuego y el cuchillo. Y los dos iban juntos. Y la mayoría, si no todos los comentaristas, sí, todos los comentaristas que leí, la mayoría de los comentaristas, me imagino, nunca he leído uno que no, están de acuerdo que en algún momento Abraham habló con Isaac y le dejó saber lo que iba a pasar. Porque Isaac era más joven que él. Abraham tenía ya 120 años fácilmente, por lo menos 110. Isaac podía. ¿Tú has visto un niño de 12 años? Imagínate un hombre de 30. Si él no estaba de acuerdo con el plan, no se iba a dar. Isaac habló a su padre Abraham, Padre mío. Y él respondió, aquí estoy, hijo mío. Aquí están el fuego y la leña. Imagínate esta conversación. Isaac dijo, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y Abraham respondió, Jehová Jireh. Y cuando la gente dice ese Elohim Jireh, ese Dios Jireh, de aquí que sale, mi hermano. Dios proveerá para sí el cordero para el holocausto, hijo mío. Y los dos iban juntos. Llegaron al lugar que Dios le había dicho y Abraham edificó allí el altar, arregló la leña, ató a su hijo Isaac y lo puso en el altar sobre la leña. Entonces Abraham extendió su mano y tomó el cuchillo para sacrificar a su hijo. Pero el ángel del Señor le llamó y desde el cielo y dijo, el ángel del Señor, hablamos de él ya, ¿se acuerdan? No hemos hablado de él. El ángel del Señor lo llamó desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, aquí estoy. Y el ángel dijo, no extiendas tu mano contra el muchacho ni le hagas nada, porque ahora sé que temes a Dios, ya que no me has rehusado tu hijo único. ¿Ven ese mes subrayado? ¿Quién está hablando? No, en el texto, ¿quién está hablando? El ángel del Señor. ¿Pero a quién fue que no se lo negó? A Dios. El ángel del Señor es Dios. Es Jesús preencarnado, el mensajero del Señor. Jesús dice, mira, yo sé que tú me amas hasta el final. Tu cordero no es suficiente para quitar los pecados del mundo, hay otro. Entonces Abraham alzó los ojos y miró y vio un carnero. Dios proveyó el cordero. Dios proveyó el cordero, porque Isaac no era suficiente. Claro que nos salen preguntas. Muchísimas, 754. Claro que nos salen preguntas, o sea, yo ni la voy a poner, o sea, Dios no sabía, claro que Dios sabía. Abraham no sabía que él estaba dispuesto, pero Abraham lo supo después. ¿Y por qué así? ¿Por qué de esa manera? ¿Y por qué lo para en el último momento? Yo no sé, yo te puedo decir, por un lado, sí.
Dios no solamente sabe las cosas, Dios actúa las cosas, Dios espera las cosas, Dios planea las cosas. Hay una película que a mí me encanta, creo que del 99, se llama Minority Report, con Tom Cruise, que son estos policías que tienen es ciencia ficción, perdónenme, eh, estos policías que pueden ver el futuro, bueno, tienen tres gente que pueden ver el futuro cuando crímenes futuros se van a cometer, entonces ellos paran a la gente antes de que se cometa el crimen. ¿Ok? Y hay todo un problema ético porque la persona no ha hecho nada y a veces lo paran mucho tiempo antes de que pase, minutos, varios minutos antes de que pasen. Y una gente se molesta con su esposa y le iba a matar y antes, ¡pum!, el hombre llega, la policía lo paran y no logran hacerlo. Y el tipo está, pero yo no he hecho nada. Ah, pero tú lo ibas a hacer, pero yo no lo he hecho. Y a veces uno quiere que Dios sea como Minority Report, que Él juzgue las cosas que no han pasado. Pero si no han pasado, perdónenme, sería injusto que se juzgue. Dios juzga las acciones, no solamente los pensamientos, que son acciones. Pero un pensamiento futuro, que ocurriría si no lo para, sí. Igual, como si yo dejo caer esta iPad y no la paro, se va a caer. Pero si yo la paré, no pasó. Entonces, uno quiere pensar, Dios sabía que Abraham lo iba a hacer. Sí, pero si Abraham no lo hacía, no había pasado. Jairo, tú te estás metiendo en teología profunda. Está bien, vayan al seminario y podemos hablar más. Pero es verdad, la voluntad de Dios trabaja en el tiempo. No está limitada por el tiempo, pero trabaja en el tiempo. Y en todo caso, me encanta como Hebreos dice, Abraham salió de ahí otro hombre. Abraham salió de ahí otro hombre porque él lo entregó todo. Ese fue el Getsemaní de Abraham, donde él sudó gotas de sangre. Él entregó lo último que le quedaba en fe. Y también nos motiva porque nos ve que Dios no nos pide más de lo que podemos dar. Y es algo que tenemos que recordarnos constantemente. Las cosas que nos llegan, las peticiones que vienen, las cosas que tenemos que dar. Yo tengo que recordármelo después de 3 semanas increíble. Dios no nos pide más de lo que podemos dar. No, Jairo, pero el problema es que tú te metiste en más cosas de lo que debería. Está bien, Dios tenía control de eso. Pero todo lo que yo tengo en mi mano, yo lo puedo hacer. Con su fuerza, con su poder, por su sabiduría, todo lo que yo tengo delante de mí, yo lo puedo hacer. Y también, a mí me lleva a adorar a Dios, quien sí proveyó el cordero. En aquel momento y siempre. Porque Isaac no era suficiente para quitar los pecados de Abraham. Y él llevó el cuchillo y llevó la leña porque él iba a ser entregado hasta lo sumo. Él iba a ser quemado hasta desaparecer. Fíjate que Abraham tenía tanta fe que no era que solo le iba a hacer una cortadita, lo iba a cortar y luego lo iba a quemar. Por eso llevó la leña, era un holocausto. Y dice, no, Dios lo va a levantar entre los muertos. Hubo uno que no solo fue cortado, fue quebrantado por completo. Sangró hasta que se le acabó la sangre y botaba agua. El cordero. Por ti y por mí. La fe de Abraham tuvo certeza. ¿En qué? En que si Dios promete, Dios cumple. Y la fe de Abraham tuvo un testimonio. ¿Tú quieres algo más grande que ofrecer a su hijo? Él ofreció. No hay una mayor símbolo de aprobación. En el Antiguo Testamento no hay una mayor entrega que esa. En toda la Biblia no hay una mayor entrega que un padre que entrega a su hijo. Esa es la mayor entrega que toda la Escritura tiene. El padre de fe muestra al padre de las luces que también entregaría a su hijo, pero nadie lo detendría. Nadie lo detendría porque ese sí era el cordero. Y tenía un nuevo entendimiento. ¿Dónde está el entendimiento de Abraham? Oh, que si Dios hizo, wow, qué zeta, todo de la nada, como dice Hebreos 1:13, ¿se recuerdan? Ya ven por qué pasamos todo ese tiempo viendo esos 3 puntos. Si Dios hizo todo de la nada, Él haría un Isaac de las cenizas. Nuestra fe no necesita la razón, pero nuestra fe no es irracional. Nuestra fe no necesita la razón, pero nuestra fe no es irracional. Porque ya con esto estoy terminando. Nuestra fe tiene 3 momentos. O la fe se vive, o depende en 3 momentos. En el pasado, ¿en qué creemos? En las obras de Dios.
Abraham y nosotros hemos visto a Dios moverse antes. Y ojo, el llamado de Abraham, ¿en qué capítulo viene? Génesis 12. La prueba de Abraham, ¿en qué capítulo pasa? Génesis 22. No fue de una vez. Abraham ya había visto a Sodoma arder. Él había hablado varias veces con el ángel del Señor. Él había visto a Isaac ya. Él vio a su mujer parir a los 91 años. Él se vio padre a los 99 años. Abraham ya había visto muchas obras de Dios y eso motivó, acentuó su fe. Pero en el presente, ¿en qué confiamos? ¿Qué moviliza nuestra fe? El carácter de Dios. Nosotros queremos que Dios hoy está por nosotros y no contra nosotros. Nosotros queremos que Dios hoy es fiel y justo para con los suyos. Nosotros queremos que Dios hoy es soberano sobre toda la creación y que no hay un átomo que se mueva que Él no lo permita. Y eso me da fe. ¿Y tú sabes qué? En el futuro, ¿en qué creemos? En las promesas de Dios. Y hace como 4 años, según Q&A, yo di una de las respuestas más estúpidas que he dado en mi vida hasta ahora. Estoy joven, me quedan más. Yo decía, no, es que, tú sabes que yo no pienso mucho en las promesas de Dios, porque Dios es fiel y todo lo que Él hace está bien. Y está bien, pero por algo Él me dio promesas. Yo creo en las promesas de Dios. Yo creo que Él está por mí, no en contra de mí. Yo creo que aquel que no escatimó su Hijo, sino que lo entregó por nosotros, ¿cómo no nos dará junto con Él todas las cosas? Yo creo en las promesas de Dios y eso moviliza mi fe. Yo no quiero tomar más tiempo, entonces no quiero decirle la acción. Lo que íbamos a hacer aquí era como volver a ver las acciones y las razones. Háganlo en la casa. 4 acciones de fe, 4 razones para actuar en fe. Pero para nosotros, solo voy a leer este versículo en el medio de Hebreos está como este paréntesis para ti y para mí. Dice, todos estos, Abraham, Isaac, Jacob, Enoc, Noé, Abel, murieron en fe sin haber recibido las promesas, pero habiéndolas visto desde lejos y aceptados con gusto, ellos confesaron que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra, y tú y yo también. Esto no es nuestro hogar, estamos aquí de paso. Porque los que dicen tales cosas claramente dan a entender que buscan una patria propia. Y si en verdad hubieran estado pensando en aquella patria donde salieron, habrían tenido oportunidad de volver. Si tú crees que es en este mundo, tú tienes oportunidad de volverte al mundo. Si es aquí que lo quieres recibir. Pero en realidad ellos y nosotros, los hijos de Dios, anhelamos una patria mejor. ¿Cuál? La celestial. Y tú sabes lo que pasa con aquellos que anhelan una patria de Dios, esa acción. La razón es que Dios no se avergüenza de ser llamado nuestro Dios. Él nos ha preparado una ciudad. Esta semana, ¿vas a vivir por fe?